Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, guíanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos, enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y ya estamos en Juan capítulo 8, entonces vamos a ir. Juan 8, por favor. Juan 8. Y en Juan 8 vamos a ver algunos conflictos entre Jesucristo y los fariseos. Y entre esos conflictos que vamos a ver en ese capítulo, vamos a ver que hay realmente un contraste entre Dios y la religión. Entonces hay muchos que dicen que Dios quiere que estemos en una religión, pero no. Dios está buscando la salvación para usted. Él quiere una relación personal contigo. Y esto es completamente opuesto de la religión. Y esto es mostrado muy claramente en Juan 8. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo este capítulo. Y para que sepas, estoy utilizando el resumen que Dios dio a hermano Wiersbe y también toda la información que aprendí de mis pastores y lo que yo creo también. Entonces, hay mucho ahí. Pero vamos a ver. Vamos a Juan 8 y solamente voy a leer esta cuenta completa y después vamos a mirarlo con más detalles. Juan 8 y versículo 1. La Biblia dice: Y Jesús se fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos traen a él una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Empero Jesús, bajado hacia abajo, escribía en tierra como con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y les dijo: El que de vosotros es sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a bajar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos esto, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo: Señor, no es ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. La cosa rara para mí es que hay muchos que dicen que esta cuenta no debe estar en la Biblia. Pero esta cuenta es una historia básicamente de la salvación de todos nosotros. Cuando estábamos perdidos y Jesús extendió su mano para salvarnos. Entonces, ¿cómo es que esto no debe estar en la Biblia? ¿Cómo así? Y vamos a ver cuando seguimos explicando esto con más detalles, vamos a ver que sí, debe estar en la Biblia, y cuando pasó, tiene mucha como conexión con otras partes de Juan. Por ejemplo, vamos a Salmo 62. Salmo 62, por favor. Salmo 62. Salmo 62.
Y versículo 7, dando un resumen de esta cuenta aquí, la Biblia dice, sobre Dios es mi salud y mi gloria. Amén. Jesús estaba ahí y él quería ofrecer salud a esa mujer. Peña de mi fortaleza, mi refugio es en Dios. Y eso fue exactamente lo que esa mujer descubrió, ¿cierto? Que debe buscar a Jesús, estaba buscándole en ese momento. ¿Sí, verdad? También vamos a Isaías 12. Isaías 12. Y versículo 2, la Biblia dice, he aquí Dios, salud mía, entonces conecta con Salmo 62, asegurarme he y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Sacaréis aguas en gozo de las fuentes de la salud. Eso es interesante, ¿cierto? Porque en Juan 7 vimos a Jesús predicando sobre él siendo el agua de vida. Entonces parece que cuando Dios quiere ofrecer la salud, Él quiere darte esas aguas, ¿sí ve? Entonces esta cuenta histórica es después de esa cuenta. Y conecta porque muestra muy claramente quién estaba escuchando la prédica y quién no estaba escuchando la prédica, refiriendo a los fariseos y a la mujer. Siguiendo. 4. Y diréis en aquel día, cantar a Jehová, invocar su nombre. Y vimos eso, ¿no? Hacerse célebres en los pueblos sus obras, hacer memorable como su nombre es engrandecido. Amén. Entonces, Jesús siendo el refugio para nosotros, Él muestra su defensa. ¿Sí ve? Él es su fortaleza, ¿no? Él te va a defender cuando estás en ese momento de convicción, tratando de arrepentir y buscarle, ¿sí ve? Él es nuestro abogado, ¿no? Y estamos viendo todo eso en Juan 8, versículos 1 hasta 11. Todo muy claramente está ahí. Entonces, ¿cómo así que esto no debe estar en la Biblia o no está en los manuscritos más viejos como algunas Biblias dicen? No, tiene mucho sentido estar ahí. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a Juan 8. Ahora vamos a verlo con detalles. Juan 8 y versículo 1. Es por eso, hermanos, que hay muchas prédicas muy buenas sobre esta cuenta, porque aplica mucho a nosotros, en nuestra conversión a Cristo, ¿no? Cuando renaciste. Juan 8 y versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de las olivas. Y como hablábamos en el último estudio sobre Juan, ¿okay? Jesús subió al monte y los fariseos se fueron a su casa. Los fariseos, representando su religión, regresaron a la oscuridad. No querían recibir ese mensaje de Jesús diciendo que Él es el agua de vida, que Él puede salvarles y darles el Espíritu Santo. ¿Sí, va? Pero Jesús, porque Él es Dios, Él subió al monte. Él puede, si estás con Él, puedes ir a ese monte del cielo. Pero vea que están en lugares diferentes. Hay una separación, hay un contraste entre Jesús y los fariseos. Y vamos a ver cuál es el resultado de eso. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo. Entonces Jesús regresó al templo, ¿sí ven? En la mañana, entonces esto es el próximo día de él predicando su agua de vida. Eso es algo muy recién, hablando de esa prédica, ¿sí ven? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, a Jesús. Y sentado él, los enseñaba. Entonces, en la mañana después de la fiesta de las cabañas y su prédica, había algunos que escucharon el mensaje de Jesús y querían escuchar más. Eso pasó contigo, cristiano. Cuando arrepentiste y pusiste su confianza en Jesucristo para salvarte, querías regresar a la palabra de Dios para aprender más de Él. ¿Sí ven? Espiritualmente, la Biblia es el templo de las palabras de Jesús.
Y es por eso que aquí, cuando eres un bebé en la fe, quieres ese alimento, leche de la palabra de Dios. La palabra no adulterada, ¿sí ven? Y en este caso, esas personas regresaron. También puede ser que había personas que eran como Nicodemo, que estaban debajo de convicción, no tomaron decisión y por eso querían escuchar más sobre Jesús. Y nosotros, siendo cristianos, debemos ser listos para responder a las personas que quieren saber más sobre Jesucristo y su evangelio. ¿Sí ven? Como Jesús. Él estaba bien con eso y él enseñó. Pero bueno, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos traen a él una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Esto es un poco raro, ¿no? ¿Okay? La primera pregunta es esta: ¿cómo es que los fariseos saben que ella estaba cometiendo adulterio, no? Okay. La otra cosa, usualmente cuando cosas así pasan, usualmente pasan en la noche, ¿cierto? En una pieza oscura, lejos de otras personas. Pero ellos encontraron esta mujer adulterando en la mañana, en el día. ¿Y vieron eso para saberlo? Me imagino, si estás viendo a una persona haciendo algo tan malo, vas a decir algo para, para que se deja de hacer, decirlo así, pero eso no fue lo que pasó aquí, pues aparentemente no parece así. Eso es muy raro, ¿ok? Pero la razón por eso es que ellos quieren cometer conjuración contra Jesús. Entonces, cuando regresaron a su casa en Juan 7, estaban ahí planeando cómo van a hacer conjuración o conspiración contra Jesús. Y ahora están usando a esta mujer para hacerlo. Como dice en versículo 6, la primera frase. Mas esto decían tentándole para poderle acusar, ¿sí ve? Eso era su plan. No estaban aquí para recibir las enseñanzas de Jesús como el resto del pueblo. Estaban aquí para tratar de mostrar al pueblo que lo que Jesús dijo es mentiras, que Él no realmente sigue la ley, que Él, etcétera, etcétera. Tratando de destruir su mensaje. Y hablando de esta mujer, los fariseos representan espiritualmente la ley. Y la mujer representa a nosotros cuando somos perdidos. Cuando la ley es mostrado a nosotros y estamos reconociendo la verdad que somos pecadores, que estamos en problemas, ¿sí ven? En este caso, ella quebró la ley con adulterio. Entonces, ella representa a nosotros antes de la salvación. Pero vamos a ver que Jesús, que es Dios, Él trata con nosotros en una manera muy diferente que los religiosos, mostrando que la ley puede ser utilizado en dos maneras. Y dependiendo si es de Dios o de la religión, eso afecta cómo va a ser ese utilizo, ¿no? Versículo 5. Versículo 5. ¿Ves? Después de diciendo que ellos vieron a esta adulterando, dicen: y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué decís? ¿Qué dices, perdón? Entonces, si ve, está poniendo o tratando de atrapar a Jesús, cometer esa conspiración. Okay. Y la razón por eso es que los religiosos, ellos piensan que hay solamente dos opciones, según la ley de Moisés, de lo que deben hacer con esta mujer. Y quieren atrapar a Jesús por medio de esas dos opciones. Déjame explicar. Okay. Número 1. ¿Qué pasará si Jesús dice que no deben apedrear a esta mujer? Que según ellos, la ley de Moisés dice que debe apedrearla, ¿no? Okay. Si Él dice que no, entonces Jesús es un hipócrita. Jesús es un mentiroso. Déjame mostrar. Vamos a Mateo 5.
Vea que los fariseos que rechazan las palabras de Jesús reconocen y memorizan muchas de las palabras de Jesús. Entonces, esto no es un caso de mente como no pueden recibir la palabra, sino ellos escucharon las palabras, se quedaron aquí, pero no querían recibirlos acá en su corazón. Mateo 5. Eso es el problema de religión, hermanos. Mateo 5 y versículo 17. La Biblia dice: no pensáis que he venido para invalidar la ley o los profetas. Esto es Jesús hablando, ¿cierto? En el sermón del monte. Acuerda que él se fue al monte y ellos están tratando de mostrar que él es un hipócrita según su sermón en el monte. Eso es interesante. Pero va a ver que Jesús nunca quebra la ley. Siguiendo. No he venido para invalidarlos, sino para cumplirlos. Entonces Jesús va a cumplir la ley. 18. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, sin que todas las cosas sean cumplidas. Entonces, Jesús era muy serio sobre la ley. Él no va a quebrar la ley. Pero esto es la otra cosa. Si Jesús dice que deben apedrear a esta mujer, ¿sabes qué? Él está quebrando la ley también. ¿Por qué sé eso? Bueno, vamos a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Y esto es la trampa, la conjuración que los fariseos están haciendo contra Jesús, esperando que él no sabe la ley o algo así. Okay. Deuteronomio 22 y versículo 22 dice: cuando alguno fuere tomado o echado con mujer casada con marido, es decir, cometiendo adulterio, ambos, vea eso, ambos ellos morirán. El varón que durmió con la mujer y la mujer, y quitarás el mal de Israel. Entonces, según la ley, si adulterio pasa, el hombre y la mujer, los dos deben ser apedreados, no solamente uno, ¿sí ve? Entonces, si Jesús dice, sí, apedréala, está quebrando la ley. Ay, no, estamos en problemas, ¿no? Oh, esto es el problema. Si el hombre no está ahí, ¿sí ven? Los fariseos están cometiendo un dilema falso, porque ellos faltan una persona para dar ese juicio, pero están esperando que Jesús no da cuenta de eso, como si fuera que pueden hacer trampa con Dios, o, ponerle en chantaje o algo así. Eso no va a funcionar. No, acuerda, ellos están dando un juicio otra vez, según la ley, según lo que ellos piensan de la ley. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 7:24? Él dijo que no juzgas por apariencia, sino juzgas justo juicio. Y Jesús sabe esa cosa básica de la ley, que los dos deben estar ahí. Pero estos hombres, tratando de hacer una conspiración contra Jesús, solamente trajeron la mujer y ya. No, esto es muy, muy raro. Te pone a pensar, ¿cómo es que ellos sabían que la mujer estaba cometiendo adulterio? ¿Por qué el hombre no está ahí? O puede ser que él está ahí también acusando. Puede ser que él es un fariseo. No sabemos quién es el hombre, pero es muy raro que ellos saben de esto y no quieren. Si ellos vieron los dos que estaban cometiendo adulterio, ¿por qué no también trajeron ese hombre también para que los dos reciban juicio? Pero mira esto, lo que Jesús va a hacer en este momento es no solamente hablar de la ley, pero él va a mostrar su gracia. ¿Sí ven? Él va a girar la situación al revés, mostrar su gracia y dar luz a todos que están ahí,
para que puedan entender cómo Dios quiere tratar con las personas según la ley, en contra de los religiosos y cómo ellos usan la ley. Entonces hay diferencias muy grandes entre Dios y ellos. Okay. Vamos a Juan 8. Juan 8 y versículo 7. Versículo 7. Estamos saltando por una razón, pero versículo 7 dice, y como perseverasen preguntándole, enderezóse y les dijo, el que de vosotros es sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y puede ser que preguntas, ¿por qué Jesús está diciendo esto exactamente? Nota que Jesús dice que no es mí, yo no puedo juzgar sobre esto. Y él está diciendo que ellos deben juzgar. Pero también él incluye esta frase, el que de vosotros es sin pecado. Es como es que Jesús ya sabe que ellos están mintiendo y pecando, están quebrando la ley, ¿sí ven? Pero te muestro. Vamos a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Y mira lo que la ley dice. Deuteronomio 17 y versículo 5 dice, entonces sacarás al hombre o mujer que hubiere hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y apedrealos has con piedras y morirán. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de 2 testigos será primero sobre él para matarle, y la mano de todo el pueblo después, y quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, si hay una persona haciendo mal, el testigo, esos 2 testigos que vieron eso, ellos deben ser los primeros que toman esa piedra para juzgar, para dar el juicio, ¿sí ven? Entonces Jesús está diciendo, vea, esto no es mi juicio. Ustedes dicen que vieron a ella adulterando. Ok, tú tiras primero. Pero Jesús dijo antes, ¿cierto? El de vosotros que son sin pecado, arroje y echa esa piedra. ¿Por qué? Porque ella sabe que están mintiendo sobre todo esto. Esta conjuración no va a funcionar contra Jesús. Porque, ¿sabes? No tenían que traer a esa mujer enfrente de Jesús y ya sabían que ella estaba haciendo todas estas cosas, etcétera, y tienen testigos. Pero hicieron eso para tratar de poner a Jesús en un problema para mostrar al pueblo que él es un hipócrita. Eso era la razón. Y eso es incorrecto. Okay. Entonces Jesús, ahora él está como girando esa luz del juicio de la mujer a los fariseos. Siendo, vea, estás quebrando la ley también. ¿Quién es usted? ¿Sí ve? Y en esa manera Jesús está haciendo una fortaleza, un refugio para esa mujer, protegiéndola y mostrando a las personas que dicen cosas contra ella, que ellos deben ver que están quebrando la ley con toda la situación. Son mentirosos ellos mismos. La cosa interesante es cómo es que Dios hace esto. Cómo es que Dios cambia o mueve esa luz de la mujer a los fariseos. Bueno, versículo 6. Versículo 6. Juan 8 y versículo 6. Juan 8 y versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poderle acusar, empero Jesús bajado hacia abajo escribía en tierra con el dedo. Eso es interesante. Entonces, cuando ellos estaban hablando, Jesús se bajó y comenzó escribiendo ahí en la tierra.
Y parece que lo que él estaba escribiendo era parte porque él dijo después, en versículo 7, el que de vosotros sin pecado arroje contra ella la piedra primero. Entonces la pregunta es, ¿qué fue que Jesús escribió ahí? Bueno, la Biblia no dice directamente, pero podemos, si usamos versículos con versículos, podemos tener al menos una idea sobre lo que fue que Jesús escribió ahí en la tierra. Por ejemplo, vamos a Mateo 5. Mateo 5 otra vez. Ellos quieren atrapar a Jesús por medio de lo que él dijo al Sermón del Monte. Y vea que Jesús puede atrapar a ellos con ese mismo sermón. Okay. Mateo 5 y versículo 27 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Yo pues os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No acuerda que ellos dijeron que vieron a ella haciendo el acto de adulterio. Entonces, ¿tú crees que estaban ahí codiciándola? Si ellos vieron eso, que había un poco de concupiscencia en su corazón sobre ese asunto. Pues si eso pasó, puede ser que Jesús escribió ese mandamiento en el piso. No cometerás adulterio. Y ellos mirando eso y después escuchando lo que dijo, el que de vosotros no es sin pecado, ¿sí ve? Puede ser que eso afectó a ellos un poco. Otra vez, moviendo esa luz de juicio de la mujer a ellos, para que el pueblo vean quién realmente está hablando la verdad sobre las escrituras, sobre la ley de Moisés, ¿sí ve? Eso es interesante. Entonces, si Jesús hizo eso, él básicamente está mostrando el corazón del asunto con las cosas que él escribió. ¿Sí ven? ¿Y cuál es el resultado de eso? Versículo 9. Juan 8 y versículo 9. Oyendo pues ellos esto, redargüidos de la conciencia, entonces había un ataque ahí, ¿sí ven? A la conciencia de ellos. Okay. ¿Sabes qué? El Señor, Él habla con nosotros en tres maneras. Él habla a nosotros por la creación, es por eso que sabemos que hay creador, Romanos 1. Él habla con nosotros según nuestra conciencia, como estamos viendo aquí, eso es Romanos 2. Pero la tercera manera es por la persona de Cristo, su Hijo. Jesucristo es la manifestación de Dios invisible, ¿sí ven? Y aquí esos fariseos están recibiendo directamente de Dios la verdad. Y sabes que eso puede afectar a cualquiera, incluyendo personas con corazones tan oscuros. Por eso vamos a ver, o como leímos, había una reacción de ellos sobre la luz que Jesús dio en ese momento sobre la ley. Y eso pasa hoy en día, hermanos. La creación y la conciencia sigue orando o obrando o trabajando con nosotros. La creación mostrando que hay un creador, aparte de los ateos. Ellos dicen que no hay creador, entonces debemos trabajar con ellos con ese punto, ¿sí ven? Y la conciencia, que muchos están listos para usar a otros, pero no a ellos mismos. Y es por eso cuando predicamos de haciendo eso. Y también Jesucristo con su evangelio. Cuando predicamos en la calle que necesitan Jesús para ser salvos, ¿sí ven? Eso también usa la creación y la conciencia para mostrar la verdad sobre Cristo que está aquí en las Escrituras. Y es por eso que podemos recibir a Cristo, las palabras de Dios, ¿sí ven? Las palabras de Jesús, como estamos viendo aquí, Jesús hablando, ¿sí ven? O escribiendo esto. Esas palabras pueden tener afecto y trabajar con el corazón de alguien para hacerlo más suave para recibir la verdad sobre Cristo Jesús.
Entonces, vamos a versículo 8. Juan 8, versículo 8. No, ya vimos en versículo 6 que él escribió en la tierra, ¿cierto? Pero después de él diciendo a ellos que el que sin pecado apedrea a ella primero, versículo 8 dice, y volviéndose a bajar hacia abajo, escribía en tierra. Entonces Jesús escribió 2 veces. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué fue que él escribió exactamente? Okay. Acuerda que Jesús ya dijo, especialmente a los fariseos, que Él es Dios. Él ya confesó eso muchas veces en Juan 7. Entonces no es como ellos no saben lo que Él está diciendo cuando dice que yo soy el Mesías. Él era muy claro sobre eso. Okay. Entonces, sabiendo que Jesús es Dios, vamos a ver lo que Jehová, que es Dios, escribió antes en tierra con su dedo. Tiene razón. ¿Qué fue que Dios escribió con su dedo? Creo que todos saben, pero vamos a Éxodo. Éxodo 31 y Deuteronomio 4, esos 2 versículos, por favor. Éxodo 31 y Deuteronomio 4. Éxodo 31 y versículo 18 dice, y dio a Moisés como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ok, ahora tenemos algo que fue escrito del dedo de Dios, ¿sí ven? ¿Y qué es esa cosa? Deuteronomio 4 y versículo 13 dice, y él os denunció su concierto, el cual os mandó que hicieseis las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces, lo que Dios escribió eran los 10 mandamientos, las 10 palabras, como dice la Biblia aquí, ¿sí ven? Eso fue lo que él escribió ahí. ¿Y sabes qué? Hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Y hay otro que dice que no debes dar falso testigo a su prójimo. ¿Sí ven? Y todo eso está pasando aquí. Entonces vamos a pensar que Jesús, puede ser que él, siendo Dios, él escribió uno de esos mandamientos. Vamos a decir, no cometerás adulterio, para ser simple. Yo no sé. Pero conectando eso, o pensando en eso, vamos a Juan 17. Perdón, Jeremías 17, por favor. Jeremías 17. Había otras cosas que Jesús escribió o ha de escribir. Jeremías 17. Jeremías 17 y versículo 1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, escupido en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares, para que sus hijos se acuerden de sus altares y de sus bosques junto a los árboles verdes y en los collados altos. Entonces Jesús dice, o Dios está diciendo aquí, que el pecado es escrito en su corazón. ¿Ya? Y si sigues en Jeremías 17, vas a ver un versículo famoso que habla de corazón siendo engañado, ¿no? Y que Jesús es el único que puede leer ese corazón. Pero siguiendo más, vamos al versículo 13. Versículo 13. Y es por eso que Jesús tiene que quitar sus pecados de su corazón. Él tiene que limpiar su alma, ¿sí ven? Porque está ahí. Está escrito en rojo, como dice la Biblia, en carmesí. Isaías 1. Muchos piensan que pecado es negro, pero según la Biblia parece que es rojo, pero como su sangre, ¿sí ven? Pero siguiendo, versículo 13 dice,
Oh esperanza de Israel, Jehová, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo. Acuerda, si Jesús bajó para escribir en la tierra, está escribiendo en polvo, ¿no? Porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. ¿Sí ven? Los fariseos, ellos se apartaron de Dios. Vimos eso en Juan 7 y Juan 8, ¿cierto? Separaron de él. Y por eso puede ser que Jehová está escribiendo en la tierra sus nombres para mostrar esto claramente, que rechazaron ¿quién? Las aguas vivas. Eso fue lo que Jesús predicó en el último día, ¿no? En el último día de la fiesta de las cabañas, que era el ayer de Juan 8, él estaba predicando siendo el agua de vida, esas aguas vivas, y rechazaron eso. Entonces, combinando eso, puede ser que Jesús escribió, no cometerás adulterio, y después comenzó escribiendo los nombres de cada fariseo ahí. Imagina eso. Primero, él muestra el mandamiento, ellos vean eso y eso afecta a ellos. Pero después de diciendo, él que de vosotros es sin pecado, tira la piedra primero, ¿cierto? Él comienza escribiendo sus nombres, mostrando que él ya sabe, como Dios, ¿cierto? Ya sabe que ellos están cometiendo ese pecado. Imagina el afecto que eso tenía a ellos. Jesús usando la ley para mostrarles que son pecadores. Y por eso fueron redarguidos en su conciencia. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo ya hace eso hoy en día por medio de cristianos con personas que no conocen a Dios. No somos como Jesús. Jesús tenía el Espíritu sin medida. Él era el Espíritu Santo encarnado, ¿cierto? Pero Dios puede utilizar a sus hijos para hacer la misma cosa según su Espíritu y la palabra de Dios trabajando por medio de esas personas. Entonces el Espíritu siendo la persona que lo hace y el hombre o el hijo o hija de Dios siendo el instrumento para su gloria. ¿Qué cosa, no? Para ver eso. Y es después de viendo eso que estos fariseos tienen que tomar una decisión de lo que van a hacer. No piensan eso también. Puede ser que también Jesús escribió el nombre de la mujer. Y vamos a ver la diferencia entre ella y esos fariseos cuando seguimos el contexto. Okay. Vamos a Juan 8. Juan 8 y versículo 9. Juan 8 y versículo 9. Vamos a ver lo que pasó. La Biblia dice: oyendo pues ellos esto, redarguidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Eso es interesante. Entonces salieron, los fariseos dejaron a Jesús, se apartaron de él después de eso. Y vea que comenzó con los viejos. Me imagino que ellos hicieron eso mucho más que los postreros, ¿cierto? Mucho más vida para cometer adulterio en su corazón por su concupiscencia, Mateo 5. Siguiendo. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces la mujer, ella no se fue, ella se quedó ahí con Dios. ¿No piensan eso? Hay muchos que después de viendo o escuchando la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, lo que sea, la mayoría se van. Pero hay algunos que se quedan. Y es en ese momento que podemos ver la diferencia entre la religión y Dios por medio de cómo ellos trataban o estaban tratando con la mujer. Acuerda, la mujer es nosotros, ¿no? Había un momento en mi vida que yo estaba recibiendo la palabra de Dios y me estaba afectando. Yo tenía que tomar una decisión también. Entonces yo soy como esta mujer. Okay. También, para ser simple, los fariseos no saben la Biblia. Los religiosos no saben las escrituras para nada. Vea que eso es mostrado ahí. Solamente los que están con Dios, y Jesús es Dios, pero los que están con Él pueden entender la Biblia. 200. Si eres un religioso esta mañana,
debe ser más como esta mujer que el fariseo, por favor. ¿Okay? Nos vamos a conectar todo. Vamos a Santiago 2. Santiago 2. Santiago 2. Y versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia será hecho a aquel que no hiciere misericordia. ¿Sí ven? Jesús hizo Santiago 2:13. Ellos estaban dando juicio sin misericordia a la mujer, entonces Dios echó eso a ellos. ¿Sí ven? Y la misericordia se gloria contra juicio. Entonces deben ser listos para dar misericordia como Jesús, pero no estaban. Querían utilizar esa mujer para sus planes de conjuración contra Jesús. Y no importaron a la mujer para nada. Vea que Dios importa a esa persona. Dios te importa. Él quiere salvarte. Y sí, la ley es necesaria para que puedas ver que necesitas a Él. Pero Él está ahí extendiendo su mano derecha. ¿Sí ven? Esa mano de comunión, de relación personal con Él. Si por fin arrepientes de lo que eres según la ley y pones su confianza en Jesús. Salmo 86. Salmo 86. Salmo 86 y versículo 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, luengo de iras, y grande en misericordia y verdad. Entonces, di este versículo para mostrar que en este caso es Dios que es misericordioso y Jesús es Dios. Por eso Él muestra eso en el contexto, ¿sí ven? Hombres no son. Generalmente la mayoría, especialmente los que no conocen a Dios y siguen religión, no son misericordiosos según la palabra de Dios. No en la manera que Jesús es. Puede ser que muestra algo que es misericordia falsa, que según su Padre espiritual, pero no según el Padre celestial. ¿Sí ven? Y vamos a Proverbios. Proverbios 14, por favor. Proverbios 14 y versículo 22 dice, no hieran los que piensan mal, mas los que piensan bien tendrán misericordia y verdad. ¿Sí ve? Jesús piensa bien. Él está dando justo juicio en este caso. Y es por eso que Él tiene misericordia. Usualmente los que no dan eso no están pensando bien. Tienen otra idea en su mente que quieren cumplir. Y en los casos de los fariseos, están tratando de atrapar a Jesús y no importa en esta mujer. Imagina eso, siendo utilizado para otro, para su objetivo, en lugar de siendo importado. Porque sabes que personas son importantes. Cada humano es importante para Dios. ¿Sí ve? Proverbios 16 y versículo 6. Dice, con misericordia y verdad será reconciliado el pecado. Entonces estamos viendo a Jesús dando misericordia y verdad aquí en Juan 8. Y es por eso que puede ser reconciliado, ¿sí ven? Y con el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, se aparta del mal. Entonces, después de escuchando eso, tienes dos opciones. ¿Sí ven? Puedes recibir ese mensaje de verdad y quedarse con Jesús como la mujer, o puedes rechazarlo después de recibiendo esa verdad como los fariseos y salir de la presencia de Él. Para mí eso es muy raro porque imagina si los fariseos realmente vieron a esta mujer cometiendo ese acto, como dije antes. ¿Por qué no pararon a ella?
¿Por qué estaban ahí mirando y siguieron ahí mirando? En lugar de diciendo que no deben hacer eso y tratar de como parar esa situación. ¿Sabes qué es una misericordia? Ayudar a alguien que está en problemas. Decides, no debes hacer eso, vas a hacer, eso va a hacer daño a ti mismo. Pero eso no pasó. Se quedaron ahí, parece que es que estaba disfrutando eso. Pues yo no sé lo que pasó, pero es muy raro, ¿no? Porque ellos vieron a ella cometiendo ese acto, que no tiene misericordia. Solamente vieron esa situación y ellos estaban pensando ahí, yo puedo usar esto contra Jesús. No me gusta a él, entonces vamos a usarlo mañana. ¿Sí, y la meta por eso es que los fariseos querían mostrar un contraste entre Jesús con la gracia que él siempre está mostrando en su ministerio, con sus milagros, ayudando a la gente y todo eso, y la ley de Moisés, como si fuera que la ley solamente está ahí para destruir y dar juicio. ¿Okay? Pero Jesús muestra que él cumple la ley y también complementa la ley de Moisés por su gracia. ¿Sí ven? La gracia y la ley no son realmente opuestos, unos encima del otro. Okay. La gracia y la ley obran juntos para guiarnos al agua de vida, es decir, al Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Okay. Y versículos 10 y 11 muestran esto claramente. Son la prueba de esto. Vean. Juan 8. Juan 8 y versículo 10. Dice otra vez. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo. Entonces la mujer se quedó, ¿sí ven? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. ¿Sí ven? Entonces él comienza la conversación con esta mujer que era debajo de la ley y dice, ¿quién está aquí? Ofreciendo su ayuda, ¿sí ven? Después de defendiéndola. Y ella dice, nota esto. Y ella dijo, Señor. Él nunca dijo que Él es el Señor. Pero vea que ella reconoce por fin quién es Él. Me imagino que esta mujer escuchó muchas veces a Jesús ahí predicando acerca del templo, sobre Él siendo el agua de vida, o Él siendo el pan de vida, y todo eso, todo lo que ya vimos en Juan. Ella escuchaba a Él predicando todo eso, y esas palabras llegaron, y estaba ahí haciendo cosas en su corazón, pero ella seguía haciendo sus actividades. Pero por fin en esta situación, después de siendo utilizada de una manera tan mal por medio de la religión, ella por fin se queda con Jesús y reconoce la verdad sobre Él. Siguiendo. Señor, ninguno. Y vea esto, vea la gracia de Dios. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Y sabes que eso pasó con cada cristiano que está escuchando este mensaje? Que los que realmente renacieron, pues. Jesús, por medio de su juicio, dijo, justificado y ya sus pecados serán quitados y estás bien con Él. Él no va a condenarte. Dios no va a mandar a cualquier cristiano al infierno. Tienes seguridad eterna. Okay. Now vamos a ver todo esto en acción. Okay. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. ¿Me acuerdan? Tenemos dos grupos utilizando la ley. Y uno utiliza la ley correctamente y el otro no. Okay. ¿Cuál es la manera correcta? Gálatas 3 y versículo 24 dice, y entonces cada cristiano debe utilizar la ley en la misma manera que Dios. ¿Sí? ¿Sí ven? Gálatas 3 y versículo 24 dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y aquí la ley utilizada por Jesús lleva a esta mujer a Él. Por eso ella se quedó. Para que fuésemos justificados por la fe. Y la mujer mostró fe diciendo, Señor.
¿Sí ve? Entonces Jesús, después de Calvario,